Sí, ingeniero. Ya, muy bien. ¿Qué es una slinga? Una herramienta poderosa. Es un mecanismo simple de suspensión, al igual que el gancho. Y cumple la función de estivar la carga o unir la carga con el gancho, para que posteriormente el mecanismo de elevación pueda hacer el levantamiento. Está compuesta de un tramo flexible, corto, donde en su extremo tiene ya sea un ojal o cualquier tipo de mecanismo simple de elevación, bien, o accesorio. Este, este tipo, observen ustedes que estaría compuesta, en este caso es un caso muy especial de una slinga fabricada mediante cables metálicos. Esta que estamos mostrando, esta flechita, es la longitud del ojal, que lógicamente el que pretende levantar una carga debe conocer perfectamente. La longitud de la slinga es desde el extremo interior del ojal hasta el otro extremo inferior del ojal. Y este es el diámetro del material del cual estaría construido la slinga. Generalmente, en la etapa de levantamiento, el operador está lejos de la grúa, entonces depende, perdón, el operador, el que opera la grúa, perdón, está lejos de la carga, entonces él depende muchas veces de una persona que es la que activa la carga. Esa persona tiene que tener una altísima experiencia para poder, por una parte, elegir la carga adecuada para ese tipo de slinga y en consecuencia hacer la estiba o el amarre con absoluta seguridad. La slinga muchas veces no la elige ninguno de ellos, ni el operador del aparato de levantamiento, ni siquiera el ayudante de él, que es el que une la carga a través de la slinga con el aparato de elevación. Muchas veces es un experto que es el supervisor, el que dice, una vez observado el problema, el que dice, elige la slinga, va al almacén, saca la slinga adecuada y le dice al operador de la grúa y a su ayudante que utilicen ese tipo de slinga. Muchas veces la etapa de amarre de la carga a través de la slinga es una operación tan valiosa como el hecho mismo de levantarla. Entonces, todo ello se hace a través de conexiones. Observe que la slinga, aquí yo tengo el tramo de cable metálico que remata en un gancho. Ese gancho debe levantar una carga y utiliza como elemento intermediario la slinga, para lo cual es necesario hacer conexiones. Una conexión, cuando la slinga está perfectamente vertical, se conoce con conexión vertical. Cuando la slinga abraza la carga, se conoce con conexión ahorcada. Cuando quiere decir que en este caso la slinga se corre sobre ella misma y de esa manera aprieta la carga, ahorca la carga. Esta conexión se conoce con conexión cesta o canasta, donde los dos extremos de la slinga van directamente al gancho y no permiten ningún deslizamiento respecto a la carga. Y por último, la última conexión se conoce con el nombre de conexión casada. Bien, en esta conexión ya utilizo 2, 3 o 4 slingas. Bien, la carga ya tiene unos elementos conectores donde la slinga es amarrada directamente sobre esos elementos conectores. La carga, cuando son cuantiosas, normalmente la forma de levantarle es a través de la conexión casada. También se conoce esta última de la derecha como conexión pulpo.
que tiene en este caso, dos patas. En otras oportunidades, este sector de eslinga, esta eslinga y esta otra eslinga, serían dos patas, se conoce también con el nombre de dos piernas. Ahí tenemos una eslinga de cables de acero, ¿no? Cuyo material constructivo es el cable de acero. Ella puede tener diversos tipos de accesorios. Observen ustedes de que en este caso la eslinga remata en ganchos para que con estos ganchos se conecte la carga y el resto va a una especie de argolla, donde esta argolla se une al gancho. Observen que tiene una estrellita. Esa estrellita se conoce con el nombre de etiqueta de la eslinga. Aquí vemos otro tipo de conexión en la cual se usan también accesorios y en este caso estaría constituida esta conexión a través de 4 eslingas. 3 de ellas sirven para levantar la carga y la última, la cuarta, sirve simplemente para los efectos de equilibrado de la carga. Es decir, que la magnitud de la carga debe dividirse entre 3 de ellas y no se tiene en cuenta la segunda en cuanto a la propia resistencia del conjunto de las eslingas, sino simplemente la cuarta viene a constituir un elemento de equilibrado de la carga. Las normas para utilización de la eslinga son muchas y es necesario de que el ingeniero las conozca a la perfección. Lo primero que debe hacer es elegir la eslinga adecuada para cada tipo de carga. Siempre hay una eslinga para un tipo de carga, para un tenor de carga, para una, digamos, geometría de la carga. Y obviamente, como segundo, como las normas, como segundo punto de importancia, es que nunca se debe superar la carga de trabajo de la eslinga. Si yo pretendo levantar una eslinga de un peso muy cuantioso, o sea, pretendo levantar, perdón, una carga cuyo peso es demasiado cuantioso, nunca me debo atrever de elegir una eslinga cuyo peso sea inferior al que detenga la carga. En caso de que yo no conozca a la perfección la carga a levantar, esté en duda, entonces debo magnificar la carga y de esa manera elegir las eslingas apropiadas. Cuando debo levantar cargas de una gran longitud, es necesario usar vigas o pórticos, ¿verdad? Ya veremos de qué forma están constituidas las eslingas. Eso protege en forma absoluta la carga ante cualquier tipo de eventualidad o accidente. Nunca deben anudarse las eslingas. No se debe practicar un nudo con ellas. Eso deteriora rápidamente su resistencia. Y las eslingas jamás deben apoyarse una encima de la otra, porque una de ellas aplastaría, ¿la verdad?, la eslinga y en consecuencia eso permite que su resistencia se deteriore rápidamente. Además, las eslingas nunca deben apoyarse sobre cantos filosos. Es necesario utilizar secciones normalmente de, digamos, forma cilíndrica llamadas cantoneras, ¿no? Que no permiten que la carga apoye justamente sobre el canto filoso. Las hay de plástico fabricadas por los fabricantes que proveen la eslinga, las hay de madera también. Hay una gran diversidad de cantoneras que me permiten que la eslinga no se apoye sobre cantos filosos. Esta es una manera incorrecta. Esta también es otra manera incorrecta. Fíjense que la eslinga en un eslabón, en el caso de que la eslinga fuese de cadena, está apoyando sobre la carga. Esta también es una manera incorrecta. La correcta es esta. Fíjense, hay una cantonera que hace que la eslinga evite el apoyo sobre el canto filoso. Nunca los ramales o las patas o las piernas de la eslinga no deben cruzarse jamás. Bien,
ni montarse sobre el gancho una encima de la otra, porque eso deteriora absolutamente la capacidad propia de levante de la isla. Cuando, eh, y antes de hacer un levante completo de la carga, o sea, para salvar los objetos que yo deseo en la traslación, es necesario pesar suavemente la carga para ver si ella está perfectamente equilibrada. Y se la levanta 10 centímetros para verificar que el amarre está bien efectuado. ¿De acuerdo? Todos los operarios deben mantenerse fuera del área de operación o de la zona de levante. Esa es una condición fundamental y deben instruirla, porque una distancia segura, en el caso de desprendimiento de la carga, evita accidentes graves. No es conveniente sacudir la carga, ¿verdad? Bajo ningún concepto. No, por eso que los operarios de grúa que son muy suaves en levantar la carga son muy, muy apreciados. Además, si es que trabaja en un clima muy frío, ¿no es verdad? La eslinga, el clima frío por debajo de los menos 40 grados, no se puede utilizar una eslinga. A medida que va descendiendo a la temperatura, debo consultar el manual del fabricante de la eslinga para saber cómo voy a disminuir o cómo se va afectada la capacidad de la eslinga. Quiere decir que en condiciones desfavorables nunca se debe hacer el levante de una carga eh, eh, en forma plena, ¿no es verdad? Con una eslinga debe siempre suponerse que ella ha disminuido su capacidad. Y además, en el momento de depositar la carga en el lugar conveniente y donde debe ser almacenada, o donde debe concluir la operación de transporte, es necesario poner tacos de madera. Dejarla de forma tal que una vez asentada la carga sobre el taco de madera, yo pueda retirar rápidamente la eslinga. Quiere decir que la eslinga jamás en el momento del depósito de la carga debe quedar apretada contra el piso. Es necesario poner tacos de madera, prever esa situación, de forma tal que para poder sacar la eslinga, la verdad, sea una operación absolutamente favorable. Todo esto deben tenerlo muy, pero muy en cuenta, ¿no es verdad? Ustedes que muchas veces van a tener que dirigir operaciones de levante y traslado de las cargas. El almacenamiento de las cargas es muy común que el operario las tire mezcladas de diversos materiales, fabricadas las eslingas de diversos materiales, las tira sobre el piso en un lugar lleno de barro o en un lugar donde está en la inclemencia del tiempo. Eso la norma lo prohíbe expresamente. Deben las eslingas estibarse en un recinto cubierto sobre caballete, seleccionada de forma tal de que ellas, todas aquellas que están constituidas de un material, deben ponerse en un caballete. Bien, haciendo que las inclemencias del tiempo no la agredan y seleccionándolas en lo posible, de forma tal de que ellas queden estibadas o almacenadas de acuerdo a su capacidad. Eso evita una gran pérdida de tiempo. Si yo debo levantar 1 tonelada, me voy al caballete de las eslingas que sean capaces de levantar 1 tonelada y que están fabricadas de un determinado material. Jamás hacer esto. Esto es absolutamente incorrecto. Es muy común que los operarios no instruidos dejen las eslingas tiradas al sol, a la lluvia, la verdad, peor todavía si hay agua de mar, le acorta fundamentalmente su vida útil. Y es muy común que si no las estivo de acuerdo a su propia capacidad, elija una eslinga que no es adecuada para una operación de levante. La eslinga de cable de acero es un tramo corto, obviamente, donde la eslinga está fabricada de cables de acero. Ya ustedes han visto la teoría de cables de acero, ya los he evaluado respecto
de eso, ellas llevan una etiqueta. Esta etiqueta está hecha de un material duro. Normalmente ese material es cobre o bronce, donde lleva toda la información técnica de la eslinga, ¿verdad? En primer lugar, el nombre del fabricante. En segundo lugar, su capacidad de levante. Y en tercer lugar, las conexiones que es posible realizar a través de esa eslinga. Jamás utilicen una eslinga que no posea la etiqueta. La información que llevan está en letras bajo relieve. No se usan materiales blandos como zinc, aluminio, porque rápidamente con el uso la información que ellas poseen se pierde. Normalmente se usa un bronce, un latón o un bronce que no se desgasta rápidamente. Si no tiene la etiqueta, la eslinga no debe ser utilizada bajo ningún concepto. Ahí tienen eslingas con accesorios. Estas son unas eslingas con ojal directamente cable metálico. Esta es una eslinga con ojal, pero está el material que es el cable metálico está recubierto por un guardacabo que se llama, que protege que el cable metálico sea agredido por abrasión. Esta es una eslinga que tiene un gancho y por otra parte tiene también un guardacabo. Esta otra eslinga que tiene un ojal. Esta es una eslinga que tiene un grillete. Diversos grilletes. Esta es una eslinga que posee un terminal de vaciado. Esta otra es una eslinga que tiene un cable que no tiene posibilidad de giro. Este y este no tienen una gran posibilidad de giro. Y esta otra remata en un gancho que sí tiene posibilidad de giro. Por eso es que el supervisor tiene que conocer muy bien la eslinga, porque si no la operación de levante se vuelve insegura, se vuelve morosa y la pérdida de tiempo obviamente significa dinero. Hay una gran variedad de composiciones en cuanto a los aditamentos que se le puede hacer a la eslinga. La ventaja de las eslingas de cables metálicas es que resisten muy bien al calor, ¿no? Se pueden levantar cargas voluminosas y cuantiosas en levantamientos verticales y se adaptan, ¿verdad?, a los objetos curvados. Produce daño, sí, como desventaja cuando la carga es pequeña, ¿no?, ¿verdad?, especialmente si es en conexión ahorcada. Deterioran la mercancía. Y uno de los problemas del cable metálico es que se corta fácilmente si pasa por bordes afilados, ¿verdad? Deja de existir, ¿no? Y otro de los inconvenientes del cable metálico es que siempre debe estar lubricado. Es necesario lubricarlo previamente periódicamente. Cuando ya veo que el lubricante aplicado sobre la eslinga de cable de acero es insuficiente, entonces debo lavarla con una hidrolavadora que despida agua caliente a alta presión, y una vez cuando está perfectamente limpia, debo yo elegir el lubricante adecuado que penetre dentro de los hilos con los cuales ha sido fabricada la eslinga. La inspección es muy simple en cables metálicos, ¿no es verdad? Muchas veces se hace a simple vista y en forma muy rápida. Por eso las eslingas de cables metálicos son muy apreciadas por los inspectores. Se hace de acuerdo, ¿no?, ¿verdad?, la inspección que se realiza sobre cables metálicos y se detectan con una inspección sencilla, una inspección visual, rápidamente los defectos. Y la identificación es a través de la etiqueta, que es la placadora, ¿no? Con eso viene, el fabricante da la eslinga. Nunca deben aceptar cuando les llega una eslinga, ustedes piden una eslinga, cuando ustedes les llega la eslinga y el fabricante se la provee sin etiqueta. Además, el fabricante, antes de que la eslinga, de lanzarla al mercado la eslinga, él comprueba el material. Si él va a fabricar una eslinga para 10 toneladas, entonces
somete al ensayo de tracción en máquinas especiales y comprueba realmente si es que la slinga tiene la capacidad que él va a ofrecer, 10 toneladas. Las temperaturas máximas que con la cual se puede manejar un cable metálico es hasta 200 grados Fahrenheit si es que tiene el alma, ¿verdad?, de fibra. Y hasta 400 grados Fahrenheit si es que el alma del cable metálico es de acero. No se debe sobrepasar jamás una temperatura superior a los 200 o a 400 en el caso que tenga alma de acero. Pasada esa temperatura, la slinga debe ser sacada fuera de servicio. Observen ustedes que la slinga de cables de acero tiene un sector diferente al cable de acero. Ese sector se conoce con el nombre de casquillo. Y el casquillo es el que mantiene la slinga perfectamente, los sectores de cable de acero de la slinga perfectamente apretados. Ese casquillo está hecho de diferentes materiales. Bien, nunca se debe utilizar una slinga y eso, todos los usuarios coinciden en eso, que no sea fabricada mediante el método funneling. El método funneling significa que yo el cable de acero lo debo dividir en dos sectores iguales, luego debo trenzar un sector respecto al otro, ¿verdad?, hilarlo helicoidalmente un sector respecto al otro, y luego apretarlo con el casquillo. El casquillo, que como yo le comenté, está hecho de diversos materiales, normalmente es apretado mediante una prensa que produce un apriete de 1200 toneladas. Es una máquina especial. Los materiales son diversos para fabricar el casquillo, son diversos en cuanto a los materiales. Todos los fabricantes utilizan el método funneling. El método funneling viene legislado a través de la norma argentina IRAN, la 5221, la ABNT, que es la norma brasilera 2200, y la norma OSHA americana. Este es el casquillo. Es un tubo que posteriormente es apretado a 1200 toneladas. El casquillo puede ser fabricado de aluminio, la verdad, pues son cilíndricos y son muy utilizados para cables de acero negro, o sea, o galvanizados también. Si fuese fabricado de aluminio y ustedes tienen un cable para hacer la slinga negro o galvanizado, utilicen una slinga cuyo material de fabricación es el aluminio. Puede ser de acero también, fabricado de casquillo. Usado en la industria de la pesca, porque obviamente la industria de la pesca se practica la gran mayoría de las veces en el mar, y en consecuencia el acero es muy resistente ante la agresión de las sales del mar. Puede ser de cobre también. Esta slinga es elegida cuando el material de los cables es inoxidable, es acero inoxidable. Lo que sigue, cuando es de cobre, la slinga requiere, nos da un 10% más de apriete. Por encima de los 1200 toneladas es necesario apretarla un 10% más. Puede ser casquillos cónicos de aluminio que sirven para todas las aplicaciones. Los casquillos, que son estos, obviamente no es cuestión de agarrar un tubo galvanizado de acero o una barra de acero y practicarle un agujero y después yo fabricar la slinga. Esto es mucho más barato, mucho más sencillo, mucho más seguro comprárselo directamente al fabricante de la slinga. Si es que yo deseo hacer una slinga de cables metálicos a través del método funneling. Esta es la prensa, ¿verdad?, que me permite el apriete. Es una prensa poderosa para que me permita apretar 1200 toneladas, que es algo, es una presión tremenda.
Eso le brinda una absoluta seguridad en la construcción funneling a la eslinga de cable de acero. Otra gran familia de eslingas muy apreciada son las conocidas con el nombre de eslingas que están fabricadas de un tramo de cadena. No es verdad, es un tramo de cadena. En este caso, esta es directamente para una conexión vertical, esta otra también para una conexión vertical. Fíjense que llevan distintos artefactos. Esta lleva un ojal y remata en un gancho. Esta lleva un par de ojales en los dos extremos. Esta es una adecuada para una conexión casada. Esta es una eslinga de dos patas o dos piernas. Y estos son los ensayos. La máquina especialmente fabricada para los ensayos. El ensayo líder es el ensayo de tracción, porque la eslinga ese es el esfuerzo fundamental con el cual ella va a trabajar. Siempre el fabricante, una vez practica el ensayo de tracción, da, digamos, acompaña la venta de la eslinga con un documento que él ha realizado el ensayo de tracción y que además, aparte de haberlo realizado el ensayo de tracción, él garantiza a través del ensayo que la eslinga va a resistir lo que él está ofreciendo. Ese documento es imprescindible que sea archivado, guardado, de forma tal que contra cualquier contratiempo yo tengo una herramienta de defensa. Bien, no es cuestión de agarrar, comprar la eslinga que viene acompañado con su documento y luego de eso olvidarme dónde lo puse. Debe quedar archivado. Esta es una máquina moderna para realizar el ensayo de tracción en una eslinga. Bien, este tipo de eslinga de cadena deben poseer una etiqueta. Esa etiqueta puede tener en la eslinga de cable de acero, normalmente la etiqueta tiene forma rectangular. En este caso, de la eslinga de cadena, la etiqueta suele tener la forma de una estrellita. También tiene toda la información y está hecha de un material muy duro, en el cual la información está impresa sobre la etiqueta con letras bajo relieve. Estos son elementos de conexión. Este es un elemento de conexión. Cuando el levante es absolutamente vertical, como en este caso, ¿no es verdad? Concluye en un ojal, se llama eslabón maestro. ¿No es verdad? Cuando va a utilizarse o realizarse una conexión casada, bueno, tiene también un eslabón maestro que termina para cada una de las patas de la conexión. Está hecha de un material que también que tiene todas las comprobaciones pertinentes, tal como posee los eslabones de los cuales ha sido fabricado la cadena que voy a utilizar para la eslinga. Este es un eslabón de conexión. ¿Verdad? Todos ellos los proveen los fabricantes. No es nomás agarrar una barra redonda y fabricar un eslabón de conexión. Yo no poseo la máquina que va a someter a la tracción a la eslinga. ¿Para qué voy a correr semejante riesgo? Es preferible ir donde el fabricante y pedirle el artefacto o el aditamento que yo necesito. Aquí tengo una eslinga de cadenas conformada de 4 patas y estas son, digamos, la geometría propia de la cadena, de los eslabones de la cadena, de la cual está construida la eslinga. Normalmente los eslabones es una barra redonda de un material adecuado, comprobado,
que han sido fabricados mediante el método de soldadura, ¿no? Porque agarran una barra de acero y la máquina le da la forma en diversos pasos y luego de eso la unión de un extremo con el otro se practica a través de soldadura porque hacen circular una gran corriente y en el momento que la máquina aprieta de un extremo y el otro, y se produce una, oficia como resistencia, como resistor que genera una gran cantidad de calor y de esa manera ambos extremos quedan perfectamente soldados. Todo esto lo van a tener en el apunte. Está la longitud propia de la eslinga, el paso, ¿no es verdad? Que es desde un extremo del eslabón hasta el otro extremo del eslabón, los diámetros del material, los diámetros de la soldadura, todo está perfectamente indicado por el fabricante. Ahí tenemos la eslinga. Observen ustedes la calidad, ¿verdad?, del material con el cual ella está fabricando y la calidad de la superficie del eslabón. Se conoce como grado de la eslinga, el grado de la cadena, que no es solamente el grado de la cadena, no solamente me están midiendo la resistencia propia de la cadena, sino también los tratamientos térmicos que ha sufrido esa cadena y por otra parte, ¿verdad?, el acabamiento de su superficie. Mientras más pulido sea el eslabón, tiene menos posibilidades de tener imperfecciones superficiales que con el tiempo se agrandan. ¿De acuerdo? Eso me marca el grado de la cadena. Aquí vemos diversos usos, porque les aclaro que la eslinga es absoluta, la eslinga de cadena es muy, pero muy apreciada para levantar pesos muy cuantiosos. Aquí vemos los usos, ¿verdad? Están levantando una bobina de chapas de acero, piezas de un peso considerable. En todo caso, están levantando barras y trasladando barras de acero a través de una conexión casada, ¿no es verdad? Aquí vemos la eslinga a través del eslabón maestro con el eslabón de conexión y la etiqueta. Fíjense que la etiqueta es de bronce, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que da la etiqueta? La etiqueta da la resistencia de la eslinga, o sea, que es la carga límite de trabajo, y los ángulos con los cuales ella puede ser utilizada. Ahí vemos la etiqueta. Si es para una conexión vertical, observen que tiene 1/20, donde 1 significa que es conexión vertical, un solo ramal. Un solo ramal. 20 es el número del código de fabricación que le ha dado el fabricante. En este cuadradito, a la derecha está el nombre y símbolo del fabricante. Acá, en esta parte, está la resistencia de la eslinga en toneladas. 20, 30, 40, 50, 60 toneladas. Y en este otro cuadradito está la marca individual del fabricante. Y acá me está diciendo que 90 grados, ¿verdad?, esta es la carga, que tiene un peso hasta 5 toneladas y que la conexión es a 90 grados, es decir, absolutamente vertical. Toda esa información está en la etiqueta y vuelvo a repetir, jamás utilicen una eslinga que la etiqueta esté ilegible, esté deteriorada o se hubiese perdido en el trabajo. Esa eslinga debe ser sacada fuera del servicio. Para cuando voy a utilizar una eslinga que no vaya a ser con una conexión absolutamente vertical, sino con ángulos, con una conexión casada, la información es parecida, pero aquí me está diciendo que el número de ramales son 2 y que es susceptible un levante hasta respecto a la carga hasta de 60 grados. Esta es, el número de ramales es 2
acá la capacidad de levante de la eslinga y que puede ser utilizada con ángulo de 45 u 80 grados. Cuando acá, perdón, solamente son 60 grados. Un solo ángulo es capaz de, o sea, hasta un solo ángulo es capaz de levantar esta eslinga. En cambio acá, en estas dos vistas de la diapositiva, puede levantar el día 45, en una cara está mostrando, y en la otra cara 60 grados. Quiere decir que ella es susceptible de trabajar en 45 y hasta 60 grados. Toda esa información es necesario conocerla que está en la etiqueta y tenerla muy, pero muy en cuenta. La ventaja de la eslinga de cadena es que se pueden levantar cargas muy pesadas y además son muy resistentes, ¿no es verdad? A las temperaturas y muy resistentes al desgaste. El cable metálico, con el cable metálico hay que tener mucho cuidado, es uno de los factores, el desgaste que hacen que el cable metálico concluya con su vida útil. Pero también tiene desventajas, ¿no es verdad? Deben ser comprobadas a través del ensayo de tracción, la capacidad antes de poder lanzarlas al mercado. Son muy pesadas, son mucho más pesadas que las eslingas de cables metálicos. Y requieren, y ese por eso que muchos de los supervisores no las quieren, requieren un largo periodo de inspección, porque el inspector debe comprobar eslabón por eslabón. El estado de la cadena no es solamente mirar un eslabón. Es necesario mirar el estado de eslabón por eslabón y hacer las mediciones correspondientes. La temperatura para utilización está por encima de los 1000 grados Fahrenheit. ¿No es verdad? Y si se alcanzan los 600 grados Fahrenheit, que es una temperatura muy elevada y su capacidad, hay que consultar el manual del fabricante para ver en qué tenor, en qué cantidad su capacidad se va a disminuir. Las precauciones durante la operación, se debe tener en cuenta el ángulo a levantar. Si es que la conexión es absolutamente vertical, se puede levantar el 100% de la capacidad de la eslinga. Si la conexión es 45 grados, se ve disminuida en 10%. O sea, la eslinga trabaja con porcentaje reducido en un 10%. Si es 90 grados, entre las patas de la eslinga se ve reducida en hasta un 30%. O sea, la capacidad de la eslinga sería 70%. Si es 120 grados, en un 50%. Esto lo vamos a ver posteriormente. ¿Verdad? Y nunca debe trabajarse ningún tipo de elemento metálico en temperaturas extremas bajo cero. Menos 40 grados ya ningún tipo de eslinga sirve. Es absolutamente inseguro trabajarla con menos 40 grados. Claro, llegar a menos 40 grados es solamente en los lugares del norte de Europa, ¿no es verdad? Cerca del polo. Bien, también las aristas, como habíamos visto, deben ser protegidas. Y jamás debo yo reemplazar un eslabón si es que él está desgastado. Jamás debo reemplazarlo por uno que yo he fabricado. Los operarios normalmente ven un eslabón que ya cumplió su ciclo útil, entonces agarran una barra de acero y lo fabrican y lo sueldan con soldadura de arco. Eso está absolutamente prohibido. A tal punto que cualquier salpicadura de la soldadura hace que la eslinga salga fuera de servicio. Cualquier cambio de coloración de la eslinga por calentamiento, también un factor que el ingeniero inmediatamente debe dar la orden de que esa eslinga no se utilice. Las normas son estrictísimas en ese sentido y todas ellas están orientadas obviamente a la buena utilización de la eslinga sin que se produzcan accidentes. ¿Verdad? También los operarios nunca
se deben hacer trasladar junto a la carga. Muchos de ellos se suben sobre la carga cuando la carga es cuantiosa y quieren que los trasladen de flojo. Esos tipos son pasibles de una sanción o directamente en la industria petrolera los despiden. Ese instante se quedan sin trabajo. ¿No es verdad? En la prueba, ya habíamos visto que el fabricante comprueba la linga a su capacidad máxima y extiende el certificado al cliente. Se comprueba la linga cada 6 meses, según las indicaciones de la DIN 685. Quiere decir que cada 6 meses debo agarrar la norma, leerla y practicar todas las comprobaciones eslabón, o sea, eslabón por eslabón, tomar todas las medidas pertinentes de acuerdo a la norma DIN. Y después de una tercera comprobación, de una segunda o tercera comprobación, se ensaya, ¿no es verdad? Y se la somete a la linga con una sobrecarga por encima del 50% de lo que está estipulado en la etiqueta. Y si es necesario, después de la tercera comprobación, hacerle un tratamiento térmico llamado recocido. El recocido es un tratamiento térmico que se hace sobre el acero y que permite el alivio de las tensiones internas que hubiese adquirido el material, ¿verdad?, debido al uso. Y todas esas comprobaciones, todos los defectos, todos los ensayos y las reparaciones que se hubieran practicado desde la eslinga deben quedar perfectamente documentadas. Tienen que estar en la memoria de la computadora. Si se le ha hecho un recocido, debe constar en un documento de que realmente ese tratamiento ha sido obviamente realizado. Las inspecciones, lo que se mide es, digamos, que el eslabón esté gastado. No puede desgastarse en esta zona. Obviamente esta zona no es zona de trabajo. Acá irá montado el otro eslabón, entonces esta zona es la que está susceptible al desgaste. El desgaste no puede ser superior al 100% del diámetro original de la barra con la cual se ha fabricado el eslabón. Si es que el eslabón se estira, o sea, cambia de longitud el eslabón, entonces ella inmediatamente la linga debe ser retirada debe ser retirada del servicio, debido obviamente a que ningún elemento mecánico trabaja cuando ya sufrió una deformación plástica, ¿no? Muchos técnicos recomiendan medir cuando la eslinga llega, medirla totalmente, medir su longitud y después de un cierto periodo, cada 6 meses, comprobar si es que esa longitud se ha mantenido. Entonces, si es que se ha estirado, entró cada uno de los eslabones en deformación plástica y la línea debe ser sacada fuera de servicio. Si el eslabón está torcido o está con grieta, cualesquiera fuesen las grietas, la línea debe ser sacada fuera de servicio. No es posible un desgaste con una moladora para hacer desaparecer la grieta. Todas esas precauciones, el ingeniero con ellas debe instruir a su personal. Otro tipo de eslinga muy, pero muy populares, muy extendidas, son las eslingas hechas de material sintético, de polipropileno. Hay diversas configuraciones, ¿verdad? Hay una, por ejemplo, la tipo 1, donde este eslabón puede insertarse, mejor dicho, este ojal puede insertarse respecto al otro y la eslinga puede ceñir la carga. Este es para una conexión sexta, donde este aditamento, este ojal ya no penetra ni se puede correr respecto al otro. Esto ya vienen los ojales practicados sobre la eslinga. Bien, este es una eslinga sin fin que se llama. Las ventajas que tienen estas eslingas son muy populares actualmente. Tiene poco peso.
se pueden trasplantar, o sea, trasladar sin ningún tipo de problema mediante un operario. Se las echa al hombro y las traslada. Otra de las grandes ventajas es que se amoldan, se modelan a la superficie de la carga. Son muy fáciles de manejar, agilizan muchísimo la operación de levante. Y no requieren ningún tipo de aditamento generalmente. Es decir, de que yo no voy a montar otro elemento, ya ellas lo poseen. Eso ayuda muchísimo en el levantamiento. Obviamente son muy resistentes. Las desventajas que tienen es que son sensibles a la luz del sol, por eso jamás deben ser dejadas botadas en patio a la luz del sol. El material sintético se rompe, no se rompe, se corta con facilidad. ¿De acuerdo? No es posible que ellas trabajen cerca de una zona en la cual en esa zona le puedan saltar chispas y obviamente den puntos de quemado. Inmediatamente la eslinga debe ser retirada fuera de servicio. Aquí tienen eslingas. Fíjense que de material sintético observen que ya tienen directamente adosados los aditamentos. Están hechas de un color muy, pero muy llamativo, ¿no? Muy vivo. Tienen más eslingas de cables de acero. Como les digo, son extremadamente populares. Hay muchísimos fabricantes de esto que cumplen obviamente la norma. Tienen una eslinga sin fin, ¿no es verdad? Una eslinga sintética, una composición de 2 patas. Y aquí tienen los usos, ¿verdad? Aquí observen ustedes que estoy levantando bobinas de cable, bobinas de chapas de acero. Pesadísimo. Si algún día ustedes se encuentran un camión con una bobina, un camión de 30 toneladas de chapas de acero, van a ver de que no tiene lleva 2 solamente. Quiere decir que cada una de ellas pesa 15 toneladas, porque si es que la capacidad de camión es de 30 toneladas. Nada. Y aquí están levantando una embarcación con una serie de eslingas de cables metálicos. Este es un yate y está saliendo fuera del astillero y vale millones de dólares, obviamente, este yate. Y fácilmente está abrazada por eslingas que no deterioran en absoluto la pintura ni el material del cual está construido el casco de la embarcación. ¿No es verdad? Si es que ellas deben apoyarse necesariamente sobre cables filosos, deben ser protegidas por cantoneras. Estas pueden estar, digamos, directamente fijas sobre la eslinga, o si no, pueden ser movibles. Los fabricantes las proveen, ¿verdad?, en abundancia. Tienen una cantonera para que la eslinga no quede agredida por el canto filoso, especial para ese tipo de eslinga, ¿verdad? La identificación mediante una etiqueta de cuero. Ahí viene toda la información pertinente. Está la capacidad de la eslinga, el material del cual ella está construida. Aquí tienen la etiqueta. Fíjense que es un cuero repujado, es decir, que las letras están hundidas sobre el cuero. Está toda la información. Normalmente esta etiqueta va costurada sobre la eslinga. ¿Verdad? Los dispositivos para poder montar cualquier tipo de aditamiento es la costura, no hay otro dispositivo. Deben practicarse la cantidad de costura suficiente como para que puedan resistir las operaciones de levante. Las temperaturas de operación, si es que la eslinga es poliéster, 180 grados Fahrenheit. Si es polipropileno, debe retirarse a los 200 grados Fahrenheit. Bien, menor obviamente que una eslinga de cadena. Por eso lo debe conocer perfectamente el experto
en levantar pesos cuánticos. Muchas veces, y la gran mayoría de las veces, cuando la carga a trasladar o a levantar es requiere una operación muy peligrosa, traen expertos, gente absolutamente entrenada y que conoce cada uno de los pasos para poder manejar los equipos de levante. Bien, esta es la etiqueta, ahí está el nombre del fabricante, su capacidad, el tipo de slinga, la serie de fabricación, toda la información necesaria. Fíjense, aquí está la capacidad de la slinga, 10 toneladas. Este es un documento en realidad que posee la slinga que jamás debe perderse bajo ningún concepto. En la inspección hay que ver si es que el material está rasgado, si está quemado, si está cortado. Inmediatamente hay que retirar la slinga que posee esos defectos. Esto lo van a tener en el apunte, no lo vamos a comentar. Son una gran cantidad de defectos que hay que observar que la slinga, cuando yo debo utilizar o inspeccionar una slinga de material sintético. Es necesario instruir al personal de una forma concisa, reiterativa, de lo que se conoce con nombre de factor de ángulo. Esto es válido para todas las slingas. Si el factor de ángulo, el desconocimiento de este concepto del factor de ángulo ha causado tremendos accidentes, ¿verdad? Quiere decir que tanto el ingeniero como el inspector deben conocer perfectamente que si yo deseo levantar 1000 libras, entonces voy a elegir una slinga cuya capacidad sea 500 y 500 libras, porque son dos tramos en esta conexión sexta. Ahora, pero si deseo levantar las 1000 libras y respecto a la horizontal, fíjense, esta es una conexión absolutamente vertical, desde la carga hasta la slinga hay 90 grados. Pero si desde la carga hasta la slinga forma 60 grados, entonces debo elegir una slinga de mayor capacidad de los 500 libras. Debo elegir una slinga de 517. ¿Ya? Superior capacidad. Ahora, si el ángulo en vez de ser 60 es 45 grados, ya debo elegir una slinga cuya capacidad sea al menos de 707 libras. Y si es 60 grados, no, perdón, no sé, 30 grados, perdón, 30 grados menor, entonces ya debo elegir una slinga capaz de soportar 1000 libras. Ese factor, ese conocimiento de ese concepto tan sencillo es importantísimo. Quieren hacer un levantamiento de esta naturaleza y usan una slinga de 500. Se rompe. Porque necesitan una slinga cuya capacidad sea 1000 libras. ¿De acuerdo? Este factor de ángulo es absolutamente importante que los operarios y la gente experta en levantamiento conozca a la perfección. Obviamente, hay veces de que yo en el campo no tengo el instrumento para poder medir el ángulo, si estoy en la duda si él es de 60, de 45, 30, entonces utilizo una función trigonométrica donde yo conecto la carga con las dos patas y en todo caso mido esta longitud, que es 78 pulgadas, con un flexómetro, apenas levantando la carga, apenas pesando la carga. Mido esta otra, la longitud de la slinga la conozco bien entre sus características tenga y utilizo una función trigonométrica, conozco el ángulo y aquí está el factor de ángulo en una tabla. 30 grados, el doble de la capacidad. Bien, cualquier función trigonométrica me da la cantidad o el ángulo, si es que no poseo el instrumento para medir. Y muchas veces las cargas son complejas de levantar y es necesario utilizar vigas de suspensión. Estas vigas de suspensión me permiten aprovechar
la capacidad máxima del mecanismo de levante o el aparato de elevación. Fíjense, viene a ser una viga de acero, que en este caso, en vez de poder levantar despreciando la capacidad de la máquina 3 sacos, puedo levantar 4 sacos. ¿No es verdad? Las hay de esta manera. Observen ustedes que esta es una viga y esta argolla o este ojal rojo se puede correr en dedos que posee propiamente la viga, de forma tal de que darle la luz suficiente. Esta otra viga, ¿verdad?, de mayor capacidad que la de arriba, ya está hecha de una configuración tal, porque obviamente el momento flector es en el centro, el momento flector máximo. Aquí tienen viga, fotografía de viga. Fíjense, esta es una viga para 5.000 kilogramos, 5 toneladas. ¿Verdad? Toda esa información debe estar grabada en la viga. Son muy, muy utilizadas. ¿Verdad? Esta es una viga para transportar bobinas de hierro. Fíjense, ella posee 3 pinzas, donde la bobina de hierro, ella tiene digamos, una inclinación, un ángulo de inclinación que permite que la carga no se corra de izquierda a derecha, sino más bien la carga se va a acomodar mucho mejor por la inclinación de la pinza de derecha a izquierda. Esta es una forma muy, pero muy común de poder transportar bobinas de hierro. Muchas veces es necesario en el lugar donde yo deseo depositar la carga, girarla para que ella quede perfectamente acomodada. Este tipo de viga es muy utilizada digamos, en operaciones de montaje de sectores constructivos previamente fabricados, ¿no es verdad? De forma tal que me permitan una ubicación. Muchas veces yo debo montar para que encaje en una serie de pernos. Entonces es necesario que la viga tenga capacidad de rotar. Esta tiene esa posibilidad a través de un mecanismo de girar. De esa manera, eso es valiosísimo en las operaciones, no solamente de levante, sino de cuando el levante propicia un montaje, ¿verdad? Puede girar, ¿verdad?, y acomodarse a la presión. Muchas veces son milímetros que yo debo hacer la gira para que encaje. Ahí, las pinzas son otros elementos fundamentales, ¿no? Aquí tienen una pinza para levantar madera. Esta es con la que yo levanto las barras de hielo, ¿no? Ahora ya no se usan barras de hielo casi. La verdad, antiguamente se usaban mucho las barras de hielo. Andar a comprar hielo y iban y me vendían una barra. Ahora ya el hielo viene en bolsa y picado. Pero en este caso, ¿no es verdad?, que es un sector de madera, la pinza aprieta firmemente. Es lo que hace el vendedor de barra de hielo. Él con una pinza fácilmente maneja una barra. Levantarla a la barra resbalosa con las manos es una operación tremendamente peligrosa. Esta es una pinza adecuada para levantar chapas de hierro. Obviamente chapas marinas, ¿no? Chapas gruesas, chapas muy pesadas. Una chapa de 1/4 de pulgada es pesadísima. Y es una operación manejar ese material, una chapa. La chapa por norma viene de 2 metros por 1. Es una operación peligrosísima si la quiero manejar a mano. Entonces con esta pinza la muerde, obviamente, tiene una mordaza con una superficie rugosa que se puede hacer la operación de levante en forma absolutamente solvente. Aquí vemos cómo a través de esta pinza está levantando una chapa de acero. Aquí vemos la pinza para levantar, digamos, bobinas de hierro. Aquí vemos un par de pinzas que me permiten trasladar y levantar a través de una viga perfiles de hierro. Todo está perfectamente estudiado, chicos.
a través de que en la industria han perdido tiempo y han llevado huasca con los accidentes, ellos han ido desarrollando mecanismos que permiten, elementos simples de suspensión, que me permiten un levantamiento y una traslación extremadamente ágil. Esto es muy común verlo en la industria donde se hace metalmecánica. Como le digo, una chapa de 1/8, mucho, pero la de 1/4 de pulgada es pesadísima. Es necesario montacarga, una carretilla para poder llevarla. Una pinza para trasladar toneles de lubricante, cuando yo tengo que cambiar el aceite a un gran motor diésel, ¿verdad? Aquí, esto es una pinza adecuada para levantar sectores de material cerámico. Están totalmente desarrolladas. Y no es más por ahora. Les aclaro que la semana que viene, el martes que viene, este jueves, obviamente habíamos dicho que no íbamos a dar clase los días jueves. Se los dejo libre para ustedes. Este jueves es pues día de visita, ¿no? Por las noches que vamos a dar clase. El próximo martes daremos carretilla. Y ahí vamos a fijar fecha y hora del primer examen, porque habíamos comentado que lo íbamos a hacer cada 4 temas. Creo que ya les pasé el tema de cables metálicos. Inmediatamente les voy a pasar el tema de eslinga, para que ustedes se diviertan. Vayan leyéndolo con detenimiento, porque el examen va a ser presencial y yo les voy a hacer las preguntas pertinentes. Bien, no es a que me vengan a tirarse, como decimos, un lance, porque van a perder el tiempo ustedes, voy a perder el tiempo yo, y van a quedar con mala nota. Entonces, entre hoy y mañana les voy a pasar la información y vayan mirándola. Este tipo de información es como armar un rompecabezas. En los puntecitos creo que no está mal hecho, está en forma virtual, si ustedes quieren el día de mañana imprimir. Está hecho en Word. A ver, vamos a ver quiénes estamos rápidamente. Saucedo, vayan prendiendo su cámara, chicos. Saucedo, David. Presente, ingeniero. Prenda su cámara. Gracias, Saucedo. Sandoval García. Presente, Vamos, ingeniero. Sandoval García. No me voy a... No, Estoy acá, pero ahorita no prendo me mi cámara. prendan su cámara porque me quitan espacio al resto. O sea, solamente a medida que yo voy nombrando, por favor, prendan su cámara. Quiere decir de que esa persona está alerta. Cito a Sandoval García Emanuel. Estoy acá, ingeniero. Ahorita estoy prendiendo la cámara, por favor. Por favor. Y ya se ve. Ya. Ya, Sandoval. José Presente, María. ingeniero. Presente, Ya, ingeniero. Buenas no, tardes. Sandoval, no me muestre una fotografía. Hágame una ceñita. Ya, gracias. Presente, ingeniero.